Hoy miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina hablaremos sobre insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Si usted tiene alguna duda, como es costumbre, ya usted lo sabe, puede comunicarse con nosotros, plantearle su situación al doctor y él siempre está aquí en la mejor disposición de poder darle las recomendaciones que usted necesita para que pueda cuidar de la salud de su corazón. Puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor, buenos días de manera formal. Buenos días a todos. Y claro, yo quise hablar de este tema porque son de las cosas que han ido cambiando en la percepción de la enfermedad cardiovascular en la población. La insuficiencia cardíaca, y ya en una ocasión hablamos de esto, sí, no es más que la incapacidad que tiene el corazón de ejercer su función de aportar el contenido de sangre suficiente para que los demás sistemas y tejidos puedan realizar su función. Es decir, el oxígeno, los componentes energéticos, todo lo que necesita un tejido para funcionar. Cuando eso el corazón no lo puede hacer por diferentes razones, ya sea por un daño estructural, ya sea por un daño funcional, porque tenga dificultad para contraerse o para relajarse, que es lo que ha cambiado en los últimos años, porque antes se creía que la insuficiencia cardíaca estaba específicamente asociada con un trastorno de la contractilidad. Por eso los primeros fármacos que se usaron fueron para aumentar la fuerza de contracción del corazón. Sin embargo, ya hace varias décadas que se comenzó a hablar del trastorno de relajación del corazón. O sea, así como la incapacidad de contraerse adecuadamente, la rigidez de las paredes cardíacas y la dificultad de ser complaciente con el volumen sanguíneo que le va a llegar, eso también trastorna el que el corazón no pueda aportar el flujo suficiente. Pero peor, en los últimos años, donde se ha desarrollado más el conocimiento de cuáles son los mecanismos que intervienen en esto. En primer lugar, que el paciente puede tener trastorno de relajación asociado a trastorno de la contractilidad. 1. 2. Y que el trastorno de la relajación solo produce un estado de insuficiencia cardíaca similar desde el punto de vista clínico que el trastorno de la contractilidad. Pero además, que era lo que hace muchos años se creía que no, que cuando el corazón estaba rígido o hipertrófico, se pensaba que todavía tenía tiempo de dilatarse y empeorarse. Y es verdad, puede ser que sea entre comienzan los síntomas y se desarrolla un trastorno de la relajación. Básicamente es un estado transitorio hacia la dilatación, todo eso es cierto. Sin embargo, tener una insuficiencia cardíaca por trastorno de relajación del ventrículo se comporta exactamente igual desde el punto de vista del pronóstico de los pacientes. Tienen mortalidad muy similar porque se van a generar una serie de trastornos a nivel del organismo que la mortalidad es similar. Ahora bien, la insuficiencia cardíaca, como dije, puede ser por un daño estructural, puede ser por un daño, incluyendo daño valvular, del daño del miocardio, etc. En el caso de la insuficiencia cardíaca, entonces tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, que el corazón de 100 cc que le lleguen de sangre al ventrículo izquierdo, por ejemplo, o al ventrículo derecho, debe sacar entre 55 y un 70% de ese volumen. Eso es lo que se llama fracción de eyección. De lo que llega. Sacar 55 a 70%. Claro, hay pacientes que pueden tener un poco más de 70%, eso no es un problema, a menos que tenga una patología que tenga sobrecarga de volumen, como una insuficiencia de la válvula aórtica o de la válvula mitral en estados incipientes, porque después se va a deteriorar. Entonces, esa fracción de eyección reducida lo que hace es que el corazón, en vez de sacar de 55 a 70, saca 40 o saca 35. Y esa sangre se va quedando y todo eso va generando una serie de alteraciones, no solamente dentro de la cavidad cardíaca, sino a nivel sistémico, porque tienen que venir mecanismos compensadores que al final no son compensadores nada. Si son mecanismos que lo que van a hacer es un círculo vicioso en el cual va a venir un deterioro adicional que va a ir precipitando el desarrollo de una enfermedad que se va cronificando, que aumenta la hospitalización y las muertes en los próximos años. Claro, lo que ahora hablamos es de
insuficiencia cardíaca también con fracción de eyección preservada. Ay, ¿cuál es la ¿Por qué? diferencia ahí? Vamos ¿Por a qué? ver. Porque el paciente recibe volumen, pero ¿cuánto? Menos, porque él no lo puede recibir. O sea, está rígido. Entonces, no recibe los 100 cc, ¿verdad? Que decía yo antes, sino recibe 60. Pero de ese 60 él saca 40 y eso es igual a 55, 50. Claro. Se produce un equilibrio entonces, un cierto equilibrio. Pero eso va a generar una serie de trastornos porque él está sacando poco volumen, es igualito. Exacto. Al sacar poco volumen se activan una serie de mecanismos neurohormonales, tanto el sistema nervioso simpático, el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, todo eso comienza a moverse para retener volumen, tratando de compensar lo que está pasando. Todo esto lleva asociado a las condiciones que llevaron a ese estado de rigidez del músculo, a que haya un mayor deterioro y por tanto el paciente comienza a tener síntomas y desde que comienza a tener síntomas su pronóstico cambia. Mientras el paciente está asintomático, su pronóstico no está tan mal, pero cuando comienza a tener síntomas ahí comienzan los problemas ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay condiciones específicas, factores específicos que determinan la ocurrencia de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En primer lugar, la hipertensión arterial, la famosa hipertensión arterial, ¿eh? La presión alta. Es la mamá de todos. Sí. Pero ahí se agrega la diabetes. De todos los problemas. La obesidad, porque la obesidad es un estado inflamatorio y comienza a liberar sustancias proinflamatorias que van produciendo cambios en los órganos, especialmente en el corazón. Entonces se va generando, en algunos casos, el músculo cardíaco se engruesa, se hipertrofia, pero en otros casos, además de hipertrofia, hay fibrosis. O puede haber fibrosis, dependiendo de la patología y de los factores asociados que estén ahí. Entonces, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es más frecuente en la hipertensión arterial, en la diabetes, en la obesidad y, Lisania, para ustedes las mujeres. Ay, ser mujer, otra vez ser mujer. En cambio, la de fracción de eyección... ¿Y por qué tú dices así? Va a Porque ayer hablábamos también con el doctor Jotin y el ser mujer también nos debilita. Tiene mucha carga de enfermedad. Las mujeres una también. pregunta. Tú vas a cambiar y vas a pretender ser hombre para que no te pase No, nada. por jamás en supuesto la que vida. no, doctor. Ella está muy orgullosa. Bueno. Ella está muy orgullosa. Bueno, entonces, a eso se agregan otros factores como arritmias cardíacas que pueden llevar a eso, otros daños por enfermedades que pueden llevar a esa situación, como la famosa enfermedad llamada amiloidosis, y muchas veces, y que tiene diferentes formas la amiloidosis. Recientemente hubo un caso que a raíz de que si era COVID o no era COVID, el paciente estaba hipertrófico, pero con una hipertrofia y un cansancio que era inusual, porque no era una hipertrofia del otro mundo, pero en el electrocardiograma se veía, y yo le decía, mire, a usted hay que estudiarlo porque yo tengo mi sospecha de que usted puede tener una miocardiopatía de tipo restrictivo. Se llama restrictiva porque el corazón no se puede relajar, se pone rígido. Existen ese tipo de daño en el corazón como lo causa la amiloidosis, la sarcoidosis, la hemocromatosis. Entonces, precisamente ese paciente tiene una miocardiopatía restrictiva. Ya el diagnóstico está hecho y es que hay que pensarlo. Y lo peor de todo esto es que hasta ahora nosotros manejábamos a esos pacientes porque tú los manejabas con los mismos medicamentos, tratando de aumentar el volumen, de hacer que el corazón sea más efectivo, que el flujo sanguíneo llegue a los tejidos y controlar otros factores neurohormonales. ¿Qué ha pasado? Que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no teníamos nada, no pudimos demostrar nada en cuanto a tratamiento. Todo lo que usamos en realidad no mejoraba eficientemente a los pacientes. Gracias a Dios y al desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Tenemos ahora fármacos que fueron introducidos para la diabetes, que ahora es el arma principal para manejar a estos pacientes, porque ese tipo de medicamentos, que son la dapagliflozina, la empagliflozina, reducen el daño estructural del corazón, sobre todo hipertrofia, y se ha planteado la posibilidad de que hasta la fibrosis, o por lo menos se detiene, y mejoran los trastornos de ritmo con el fármaco. Y fue un fármaco que entró para el manejo de la diabetes. Lo que pasa es que se andaba buscando medicamentos para el paciente diabético, que el 75% se mueren de enfermedad cardiovascular, y los que no tienen enfermedad cardiovascular. Y estos pacientes
se comenzó a observar que se andaba buscando fármacos que no solamente controlaran la diabetes desde el punto de vista de una cifra y mejorar su pronóstico por esa vía, disminuyendo los daños vasculares, que redujeran la mortalidad cardiovascular, que redujeran la posibilidad de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y bueno, en el camino, en los ensayos clínicos, entonces se comenzó a demostrar qué está pasando. Estos pacientes están mejorando, no es el comportamiento normal, y ahora se han convertido en el núcleo del tratamiento de estos pacientes, aunque tenemos que agregar otros fármacos que también son útiles para el mejor control de esta condición clínica. Entonces tú decías, Rafael, que la insuficiencia cardíaca es que el corazón se torna insuficiente para la labor para la cual él está destinado en nuestro organismo, y que esa insuficiencia puede ser de estructural o funcional. Y decía que los principales factores predisponentes son la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Pregunto, ¿hay un periodo de tiempo en el que el corazón se va haciendo insuficiente y es silencioso, no da síntomas? ¿O desde que hay insuficiencia aparecen los primeros síntomas? No, pues se puede estar durante una etapa muy larga o corta, de eso varía mucho, en que el paciente puede estar asintomático, que tú te puedes sorprender de lo que encuentras. Bueno, recientemente yo, una conferencia para un congreso en Costa Rica, el tema que yo tenía era precisamente el largo camino desde la hipertensión arterial hasta el desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Porque se va condicionando, va pasando por diferentes etapas. Lo primero que tú puedes ver, y eso con la ayuda, ¿verdad?, de medio diagnóstico, en el ecocardiograma, tú vas a ver muchas veces que te reportan, tiene una disfunción diastólica grado 1, porque a la insuficiencia cardíaca por trastorno de relajación o de fracción de eyección preservada, el primer nombre que se le puso fue disfunción diastólica, porque la diástole es cuando se relaja el músculo. Cambió porque ahora se le llama de otra manera, con un concepto mucho más cercano a la fisiopatología, ¿verdad?, a los mecanismos que producen los síntomas y el daño en el paciente. Entonces, obviamente, el paciente comienza así, con un trastorno de relajación, que muchas veces tú lo puedes hasta, por examen clínico, tú lo puedes determinar. Y el eco te va diciendo, disfunción grado 1, disfunción grado 2, en la medida que tú vas encontrando cosas. Si ya tú tienes hipertrofia, entonces tú dices, ya es grado 2. Cuando cambia el patrón de volumen de entrada de líquido desde la aurícula al ventrículo, ya tú comienzas a ver que hay un cierto grado. Tú tienes que ser más rígido con el paciente y usar medicamentos que te puedan ir a beneficiar esa condición. Vamos a esperar que dicen las guías, pero yo pienso que ese es el momento de actuar. Que quizá hay que darle el medicamento, porque por suerte esos medicamentos no bajan tanto el azúcar. Ya. Y entonces los pacientes no diabéticos lo pueden tomar. Ese ha sido el gran avance. Claro, esto aumenta los costos, en el paciente diabético sobre todo, porque tiene que tomar otro fármaco para controlar el azúcar, pero se han convertido en una piedra angular. Yo escribí un editorial para la revista del Colegio Americano de Cardiología en el año 2020, donde llamé la atención, porque me pidieron que escribiera un editorial a propósito de una revisión que había de los fármacos antidiabéticos orales, y planteaba que estos fármacos tenían que usarse como monoterapia o en combinación, es decir, solos o en combinación en todo paciente diabético. Y en signo de interrogación, y en el comentario señalaba que en el futuro se iban a convertir en fármacos incluso hasta para reducir la presión arterial, para el hipertenso, porque iban a proteger al hipertenso hacia allá. Yo sé que se están haciendo estudios en esto y estoy convencido porque ya yo he visto pacientes míos que han estado en Estados Unidos y le han sugerido, que yo me atreví a sugerirle que probablemente iban a tener que tomar ese fármaco. ¿Por qué? Porque si ya tú tienes una ligera hipertrofia, o lo que llamamos nosotros el remodelación, que tú ves cambio entre las paredes, entre el grosor de las paredes, dice, por aquí va el asunto. ¿Cómo detener eso? Obviamente, nos sirve el electrocardiograma, nos sirve la clínica, nos sirve el ecocardiograma, porque es lo que más nos ayuda como técnica a la mano. Y hoy día están alcanzando un valor tan extraordinario la resonancia cardíaca. Lo que pasa es que es costosa, porque la resonancia es la más precisa para determinar no solamente si hay hipertrofia, sino si hay fibrosis. Entonces, tú te puedes adelantar o podrías adelantarte con fármacos que pudieran ayudar
no solamente a controlar síntomas, sino a evitar el progreso de la enfermedad o, en consecuencia, hasta regresar el daño que pueda haber. Porque se ha establecido claramente que tener un aumento de la masa muscular del ventrículo izquierdo, es decir, del grosor, ya eso tiene un valor pronóstico. Yo recuerdo que una vez debe ser 20 años, que yo le decía a una paciente, doctor, yo estoy muy bien, y bueno, yo tengo que ser, sin ser escandaloso, pero tengo que ser claro con usted, tengo que ser transparente. Usted tiene un cuarto ruido. ¿Y qué es eso? Bueno, el cuarto ruido, entonces le expliqué, es que usted tiene hipertrofia, usted tiene rigidez del músculo, y eso, la aurícula, para poder meter el volumen en el ventrículo, tiene que darle una patada prácticamente, entrar de golpe, y eso provoca un estado de disminución de la distensibilidad que produce un sonido, que a veces se palpa mejor que oírlo. Entonces, en base a eso, tú dices, el pronóstico de esta paciente va a cambiar en los próximos años, y si no tengo con qué cambiar eso. Y así mismo fue. En los próximos 5 años esa paciente ya tenía un ACV, ya tenía compromisos muy importantes, a pesar de un tratamiento adecuado, pero no teníamos los recursos en ese momento. Se pensaba que sí, pero no, ahora es que tenemos realmente, y claro, tenemos que hacer combinación, porque los mecanismos de desarrollar el proceso son mecanismos varios, y tenemos que ir hacia varias vertientes. Por eso en medicina es tan compleja la cosa, porque no solamente es disminuir la presión, es ver qué daño esté causando esa presión arterial. Y esto es muy importante porque, como dije, se acompaña de una mortalidad similar a aquel que ya tiene un corazón dilatado, como digo yo, vuelto una chancleta. Entonces, fíjate que antes pensábamos, no, ese paciente todavía tiene tiempo para dilatarse y durar 2 años. No es así. No es así. Claro, 50% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida también tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. O sea que tienen las dos condiciones. Claro. El doctor Lafontaine tiene una inquietud. O sea, yo estoy escuchando y veo la cosa, y veo que es una relación biología humana-ciencia. Es como una carrera. Claro. Ahora bien, yo me pregunto, ¿y qué es lo que ha afectado la biología humana para que este paciente sea hipertenso y provoque este comportamiento del corazón? Y me lo pregunto por lo siguiente, porque si uno puede intervenir aquí, en este momento, no hay que echar esa carrera deterioro biológico, ciencia. Bueno, fíjate, tú sabes que el concepto moderno hoy es medicina basada en evidencia. Y obviamente mucha gente, no me voy a mencionar yo, mucha gente piensa por adelantado. Y muchas veces no hace las cosas porque te van a criticar o van a decir, ¿dónde leíste eso? Pero uno muchas veces tiene esa percepción y lo dice. Pero imagínate tú desde una isla, tú impulsar eso. Entonces hay unas normas por allá que te dicen cómo que tú vas a manejar las cosas. No, tú leíste eso. Entonces, pero hay que atreverse. Por eso que la investigación es tan importante. Porque de ahí surgió que ese fármaco demostrara eso. Entonces, yo recuerdo que en el año 17 estaba en Chicago en un foro que era para pocos cardiólogos del mundo, porque era lo patrocinaba y lo ejecutaba un laboratorio que produce uno de los fármacos, y nos agruparon, que nos metieron durante 1 día y medio a ver todos los trabajos que se habían hecho sobre hipertrofia ventricular. Y tengo un amigo que después hizo un estudio en Nueva York con otros de los fármacos demostrando que sí, que reducía la hipertrofia cardíaca. Entonces, fíjate cómo va pasando de un lado a otro. Por eso yo digo ya, que todo paciente hipertenso que me muestre un grado de trastorno de relajación, no te podría decir quizá grado 1, quizás sería un poco agresivo, pero hasta dónde no pudiera hacerse. Pero si tiene hipertrofia, dale el medicamento. Sí, dale el medicamento. Entonces, tengo un paciente que fue a Cleveland Clinic, precisamente, una institución número 1 en el mundo, enfermedad cardiovascular, y yo le había dicho que le iba a poner el fármaco porque él acababa de pasar o estaba evolucionando un proceso de microembolismo pulmonar. Y yo dije, esto es lo que yo le quiero dar a usted. Y él fue a hacer una visita, una consulta a Cleveland, y regresó muy contento, primero, porque los médicos ya le dijeron que había sido manejado adecuadamente,
Y en segundo lugar me dice, y me dijeron, esto es lo que usted tiene que tomar, agregar al medicamento. Y era el mismo fármaco. Y entonces los dos nos sonreímos porque... y entonces eso dice, no es que tú sepas más que nadie, es que hay que pensar, hay que razonar. Claro. Por eso a veces uno se va más lejos. Y yo recuerdo que una vez, hace ya muchos años, yo decía que por qué los pacientes que se le daban quimioterápicos para el cáncer, y no había de nada. Pero vamos a darle inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque eso disminuye el daño al miocardio. Y cuando yo lo hice, alguien me preguntó, ¿no? Yo tú le dijiste eso, en ningún sitio. Pero yo la lógica te indicaba que había que hacer eso. ¿Tú sabes cuántos años pasaron para eso? Cerca de 12 años para que se presentara el primer trabajo. Y recuerdo que yo llegué con la revista y me encontré con ese amigo y le dije, ¿tú te acuerdas aquella vez que tú me preguntaste? Mira, que le salió por primera vez. Entonces no tenemos recursos muchas veces para hacer estas cosas y en el camino se nos pierde porque lo abandonamos. Sí. Y así recuerdo cuando se introdujeron los inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que yo llegaba de México. Y el doctor Rafael Pichardo, gran profesor y maestro y nuestro mentor, recuerdo que le estaban proponiendo un estudio de hipertensión con enalapril para hipertensión. Y cuando yo leí toda la documentación, le dije, doctor, ¿esto para lo que sirve para fallo cardíaco? Y él le gustó la idea, yo preparé un protocolo, y ¿qué hicimos? Me dice, mira, tenemos placebo aquí. Y yo me reuní con el director médico de Mercer Pandón en Estados Unidos, en Puerto Rico. Pero no me hicieron caso. ¿Y qué pasó? Que 2 años, 3 años después, la gente de Harvard publicaron los primeros trabajos con enalapril en fallo cardíaco y se convirtió en la droga a partir de ahí que había que comparar a todo el mundo con enalapril. Sí.